El 10º día ha terminado. Mañana entre las 7:30 y 8 de la mañana clausuraremos este seminario de 10 días. Así pues, esta tarde revisaremos lo que habéis estado practicando durante estos 10 días. Revisaremos lo que habéis hecho y se aclararán los aspectos de la técnica que aún no tenéis claros. Y si los tenéis claros, se aclararán aún más. Por supuesto que la técnica es muy profunda. En estos 10 días solo habéis dado unos cuantos pasos en el sendero y el sendero es muy largo. No hablaremos de los aspectos más profundos de la técnica, porque según la tradición, teoría y práctica deben ir juntas. Cuanto más practiquéis, mejor comprenderéis la técnica. Cuanto mejor comprendáis la técnica, más practicaréis. Así pues, revisaremos lo que habéis hecho, lo que habéis practicado durante los 10 días. Lo primero que hicisteis al llegar al curso fue tomar refugio en la gema triple, es decir, la gema que es Buddha, la gema que es Dhamma y la gema que es Sangha. Ser una gema significa que sus cualidades son muy valiosas. Se toma refugio en la cualidad del Buddha, no en su persona, en la cualidad del Buddha, en la cualidad del Dhamma y en la cualidad del Sangha. Desgraciadamente, esta tradición de tomar refugio en la gema triple ha comenzado a convertir a la gente de una religión organizada a otra religión organizada. Al Buda no le interesaba eso. Cualquier persona que se libere de verdad, que se ilumine de verdad, no tiene nada que ver con esa conversión. ¿Qué ganaría nadie convirtiendo a la gente de una religión a otra? Si todo el país o el mundo entero empezara a llamarse a sí mismo budista, pero no practicara Shila, Samadhi ni Pañña, ¿qué ganarían con su nuevo nombre? Aunque no se llame a sí mismo budista, si practica Shila, Samadhi y Pañña, su vida mejorará. Todo el mundo vivirá una vida más feliz, con más armonía, buena para uno mismo y para los otros. Merecerá la pena vivir. Dhamma es vivir una vida adecuada y no tiene nada que ver con las religiones organizadas. De la cualidad del Buddha, la cualidad del Dhamma y la cualidad del Sangha, la del Dhamma es la más importante. Por eso decía él siempre, tenéis que tomar refugio en el Dhamma, Dhamma Saranam. Tenéis que hacer del refugio en el Dhamma vuestra isla, Dhamma Dipa. ¿Qué Dhamma? No el Dhamma que está en las Escrituras, no el Dhamma que escucháis de vuestro profesor, del Buddha o de alguna persona iluminada, no ese Dhamma. Dhamma para vosotros es el Dhamma que practicáis. Este es el que os proporciona toda la protección, el refugio. Por eso él siempre decía, Atta Saranam, tomad refugio en vosotros mismos. Atta Dipa, haced de vosotros una isla. Desarrollad el Dhamma en vuestro interior, y ese Dhamma que habéis desarrollado en vosotros mismos será vuestro verdadero refugio. Nada más lo puede ser. Él no tenía ningún interés en fundar una secta, pero desgraciadamente se fundaron no una, sino muchas en su nombre, y se perdió la pureza del Dhamma. El Dhamma se mantiene puro mientras es universal. En el momento en que se vuelve sectario, pierde su esencia. Una persona iluminada no tiene interés en el sectarismo. Lo que descubre es la ley universal de la naturaleza. Eso es lo que explica a la gente y eso es lo que les aconseja que apliquen a su vida. Eso es Dhamma y no los ritos, rituales o ceremonias de una u otra religión en particular, ni las creencias filosóficas de una u otra religión. Nada de eso. Esta es la ley universal, la ley de la naturaleza es aplicable a todos y cada uno. No hace diferencias que una persona siga llamándose budista, cristiano, hindú, musulmán o judío. La ley de la naturaleza es la ley de la naturaleza.
Cuando quebrantáis la ley de la naturaleza, sois castigados ahí entonces. Si vivís en línea con la ley de la naturaleza, sois recompensados allí entonces. Vivís una vida feliz. Es aplicable a todos. Esto es lo que descubrió el Buda. La ley existe haya o no haya un Buda. La ley existía incluso antes del Buda. Si alguien quebranta la ley, si genera ira, odio, rencor, enemistad, pasión, miedo, ego, la mente se corrompe y la naturaleza empieza a castigarle en ese momento y en ese lugar. Esto era cierto incluso antes del Buda, era cierto en tiempos del Buda y sigue siendo cierto después del Buda. Siempre será así. Por esa razón dijo: Esa Dhammo Sanantano. Sanantana significa eterno. La ley existe siempre, haya o no haya un Buda. La naturaleza empieza a recompensar a cualquiera que elimine esas contaminaciones. Se empieza a vivir una vida liberada, una vida feliz, una vida armoniosa, buena para uno mismo, buena para los demás. Esto era así incluso antes del Buda. Era así en tiempos del Buda. Siguió siendo así incluso después del Buda. Un Buda descubre la ley, la aplica a su propia vida y se libera. Luego, movido por la compasión, empieza a distribuirla a los demás. Siempre es universal. Tiene que ser siempre universal, porque si no lo es, pierde su eficacia. A un Buda no le interesa fundar una secta. Encontramos que en muchas ocasiones decía la gente: no me interesa que os convirtáis en discípulos míos. No me interesa. No me interesa apartaros de vuestros viejos gurús. No me interesa. Tenéis en vuestra vida ciertos propósitos. Quien se ha convertido en un ermitaño, monje o monja, y también un laico, tiene algún propósito en su vida: liberarse de las impurezas de la mente. Estoy aquí para ayudaros a eso. Tengo una técnica que os enseñaré y practicándola os hará salir de las trabas y esclavitudes que son esas impurezas. Eso es todo. Eso es lo único que me interesa. Tenía un gran desapego. En el momento de su muerte dijo: no dependo del Sangha, no dependo de esa gente, la congregación de monjes, las personas santas. No dependo de ellos y ellos no dependen de mí. Cada individuo depende de sí mismo, depende del Dhamma. No hay ningún sectarismo envuelto. El Dhamma es universal. El Dhamma no está envuelto en sectarismos. Esto es lo que habéis practicado aquí. Un Buda solo es un Buda cuando está firmemente establecido en el Dhamma. Si no hay Dhamma, aunque una persona proclame soy un Buda, no es un Buda, no tiene nada que ver con un Buda. Sangha es Sangha. Una persona santa es una persona santa si está establecida en el Dhamma, y si no lo está, no es Sangha. Hay que recordar esto muy bien. Cuando tomamos refugio en la gema triple, lo que hacemos es tomar refugio en el Dhamma, tratar de desarrollar el Dhamma en nuestro interior, comprendiendo claramente que el Dhamma que desarrollo dentro de mí es el único que puede ayudarme, que puede darme seguridad, que puede concederme refugio, que puede darme toda la protección. Ninguna otra cosa puede ayudarme. Comprendiendo todo esto, se toma refugio en Buda, el Dhamma y el Sangha, la gema que hay en ellos, su cualidad. Pero al mismo tiempo hay que tener muy claro un punto. Para cualquiera que camine por el sendero del Dhamma, lo que significa la purificación de la mente, existen ciertos criterios para saber si esa persona está o no progresando de verdad en el sendero del Dhamma. Un criterio es que se empiezan a desarrollar dos cualidades que son esenciales. Si no se están desarrollando, significa que se está jugando a un juego intelectual, emocional o devocional que no tiene nada que ver con Dhamma. No se estará practicando Dhamma. ¿Cuáles son esas dos cualidades? Una de ellas es el sentimiento de servir a los otros sin esperar nada a cambio.
Esperar alguna recompensa material está totalmente fuera de cuestión. Algún poder, algún tipo de consideración, si es así, no se ha comprendido el Dhamma. Solo dar, solo compartir lo que se ha experimentado. Uno ha obtenido un gran beneficio del Dhamma y siente que ha de servir a los demás, repartirlo con los demás. ¿Esta cualidad está surgiendo o no? Si esta cualidad no se está desarrollando, significa que hay algo que va mal. Esta persona sigue centrada en sí misma. Incluso aunque hable de la liberación, se refiere a su propia liberación. ¿Qué tienen que ver los otros conmigo? La purificación no ha empezado. Se sigue llevando una vida egocéntrica, girando alrededor de uno mismo. Cuando el ego se empieza a disolver, uno empieza a sentir cómo puedo ayudar a los otros, cómo hacer que más y más gente obtenga el Dhamma. Esta es una de las cualidades, servir a la gente en el Dhamma sin esperar nada a cambio. La segunda es desarrollar un sentimiento de gratitud. Esto es muy importante. Inclusive, si uno obtiene algo material de alguien, aunque sea muy pequeño, debería surgir un sentimiento de gratitud. Si uno recibe el Dhamma que te ha proporcionado el sendero de la liberación, que te ha beneficiado, lo has obtenido del Buda, y aunque no hayas tomado refugio en el Buda como persona, si no sientes ni una pizca de gratitud hacia el Buda, significa que esta cualidad no se está desarrollando. Llegar a ser un Buda no es fácil. Para llegar a estar plenamente iluminado, hay que haber fomentado enormemente, en grandes cantidades, los paramis, los 10 paramis de los que hablamos ayer, durante innumerables vidas. Cuesta muchas vidas. No ha estado solo trabajando para obtener la propia liberación, pues podría haberlo conseguido, podría haberse liberado desarrollando en menor cantidad esos mismos 10 paramis. Pero para llegar al estado de Samma Sambuddha, cuando se está plenamente iluminado y capacitado para servir a los otros, hay que desarrollar esas mismas 10 cualidades en gran profundidad, en gran cantidad. Para lograrlo, ese sentimiento de compasión tuvo que estar siempre allí, vida tras vida. La compasión existía incluso antes de llegar a iluminarse totalmente. Creceré en el Dhamma por el bien de otros. No hay duda de que yo me liberaré, pero también en beneficio de otros, por el bien de otros. Si no hubiese trabajado tan duro, no se habría convertido en Samma Sambuddha. Pero incluso aunque él se hubiera convertido en Samma Sambuddha, ¿cómo podríamos nosotros haber obtenido el Dhamma si él no lo hubiera distribuido? Si hubiese decidido, ahora estoy plenamente iluminado, ¿qué utilidad tiene correr tras esa gente común? Ellos no comprenderán el Dhamma. Lo mejor será irme a vivir a una cueva, en cualquier lugar de los Himalayas, el resto de mi vida y disfrutar dentro de mí la paz del Nirvana. ¿Por qué tomarme la molestia de andar tras esa gente? Entonces no habría sido un Buda. Compasión. Durante 45 años, desde los 35, la edad a la que se iluminó, y hasta cumplir los 80 cuando murió, durante 45 años estuvo sirviendo a la gente, día y noche. Las instrucciones que daba a aquellos a los que había preparado eran partid, distribuir el Dhamma en bien de otros. Bahujana hitaya, bahujana sukhaya. Por la felicidad de otros, por el bien de otros, sin esperar nada a cambio. Movido solo por la compasión, servid a la gente en el Dhamma, servid a la gente en el Dhamma. Así fue como se empezó a difundir, y luego se mantuvo en su prístina pureza durante 25 siglos, de maestro a discípulo, generación tras generación. No fue fácil, por eso se mantiene un sentimiento de gratitud hacia toda aquella gente, los maestros, la línea de maestros que mantuvieron la pureza de la técnica, un sentimiento de gratitud hacia el Buda y un sentimiento de gratitud a la línea de maestros
que mantuvieron la técnica en su prístina pureza. Es muy difícil mantener el Dhamma en su pureza original. La gente la corrompe para satisfacer a sus discípulos. Si un discípulo quiere que se enseñe de una cierta forma, se hace así para complacerle. Pertenezco a una comunidad de industriales, por lo que sé mucho sobre satisfacer a los clientes. El cliente siempre tiene razón. El que paga siempre tiene razón. Si un cliente lo quiere así, muy bien, que sea así. Si lo quiere de otra manera, muy bien, de otra manera. Quien hace eso no es un maestro del Dhamma. La cantidad no significa nada. Lo que importa es la calidad. Y aunque sean muy pocos, los que practiquen deben practicar de la forma correcta. No se hace el esfuerzo para complacer a la gente, sino para ayudarles. Bahujana hitaya, bahujana sukhaya. Se siente una profunda gratitud hacia toda la cadena de maestros porque mantuvieron la técnica en su prístina pureza. Así es como está presente esta cualidad de agradecimiento al Buda. No se trata de tomar refugio en la persona del Buda pensando, Él me liberará. He tomado refugio en el Buda, así que ahora puedo hacer lo que quiera. Buda me liberará. Nada de eso. Eso no es Dhamma. Eso va contra el Dhamma. Tenéis que liberaros vosotros mismos. El Buda solo puede indicaros el camino. Él ha indicado el camino, ha enseñado la técnica, y nosotros tenemos la técnica porque ha habido gente que la ha mantenido en su pureza original. Tenéis que trabajar en ella, desarrollaros en el Dhamma y liberaros, pero es importante tener un sentimiento de gratitud. Esta es la razón de tomar refugio en la gema triple. A continuación tomasteis 5 preceptos. Comprended que estos 5 preceptos son una parte esencial de esta técnica de meditación. Hay muchas técnicas. También había muchas técnicas hace 25 siglos, en tiempos del Buda. Había muchos maestros. 6 de ellos eran muy famosos en aquellos días, pero de entre aquellos 6 maestros famosos, tan solo uno, además del Buda, daba importancia al Shila, moralidad. Todos los demás, para complacer a sus clientes, enseñaban, podéis hacer lo que os guste, podéis romper el Shila si os apetece romper el Shila, si queréis tener este placer sensorial, adelante, hacedlo. Si queréis ese placer, adelante, hacedlo. Y a pesar de esa insensatez, cada uno de ellos anunciaba, yo soy un Buda, estoy liberado plenamente, estoy totalmente iluminado. La gente les olvidó muy pronto, desde luego que fueron muy populares en vida, e incluso lo siguieron siendo durante algún tiempo. La gente pensaba, es muy fácil, se puede romper el Shila y hacer lo que uno guste, porque aún así puede uno liberarse. Maravilloso, este camino es bueno, pero a la larga es un Dhamma corrupto. Este no puede proporcionar los beneficios reales del Dhamma. Así pues, en aquellos días, e incluso hoy, puede haber maestros que digan, el Shila no es importante, pero en lo que se refiere a la pureza del Dhamma, Shila es de máxima importancia. Aquellos que no hacen más que romper el Shila y piensan que pueden desarrollarse en el Dhamma, es imposible. No importa que el progreso sea lento, pero el Shila ha de ser perfecto. Esta base no puede ser débil. No porque lo diga un Buda o porque lo digan las escrituras. Después de todo, ¿qué es la técnica? La técnica es purificar la mente en su nivel más profundo, en sus raíces. Para romper alguno de estos 5 shilas, tenéis que generar una enorme cantidad de impureza en tu mente. Cuando matáis, tenéis que desarrollar ira, odio, negatividad, y sólo entonces podéis matar. Cuando robáis, tenéis que desarrollar ambición, codicia, y sólo entonces podéis robar. Cuando realizáis una actividad sexual ilícita, tenéis que generar mucha pasión, sólo entonces podéis cometer una acción sexual ilícita. Y es lo mismo con cada shila.
Cuando rompéis un precepto del Shila, tenéis que haber generado mucha impureza en la mente. Habéis venido aquí para poner en práctica la purificación de la mente. Si seguís corrompiendo la pureza de la mente, ¿cómo podréis progresar en el sendero? Sin Shila, ni siquiera podréis dar el siguiente paso de Samadhi. Se puede practicar el tipo ordinario de Samadhi, pero Samma Samadhi, el tipo correcto de Samadhi, que os llevará hasta Pañña, que os llevará a la liberación, no es posible cuando rompéis algún precepto del Shila. Tenéis que mantener vuestro Shila, y para mantener vuestro Shila hay que desarrollar el dominio de la mente de la forma correcta. Ahora bien, ¿qué se debe practicar primero? ¿El dominio de la mente o el mantenimiento del Shila? Se hace muy difícil. Poner el caballo delante del carro o el carro delante del caballo, muy difícil. Como solución, se empezó a dar este tipo de cursos, incluso en tiempos del Buda. Venís a un curso y debido al entorno y al programa tan denso, desde las 4 o 4:30 de la mañana hasta las 9 o 9:30 de la noche, no tenéis oportunidad de romper vuestro Shila. ¿Cómo podríais romperlo? Se os mantiene muy ocupados. Estáis manteniendo vuestro Shila y al mismo tiempo estáis practicando Samadhi. Vuestro Samadhi se va convirtiendo en Samma Samadhi, el tipo correcto de Samadhi. Samadhi basado en ilusión, engaño o imaginación puede practicarse sin Shila. Samadhi basado en verbalización o visualización, basado en deseo, basado en aversión, puede practicarse sin Shila, pero la clase de Samadhi que utiliza un objeto real, la realidad de uno mismo, sin deseo, sin aversión, para desarrollar esta clase de Samadhi, es absolutamente esencial mantener el Shila. Esta es la forma en la que os ayudan estos cursos de meditación. Shila para un buen Samadhi para Pañña. Como he dicho, Samadhi se practicaba en la India ya antes del Buda. Había maestros en el tiempo del Buda, e incluso antes de él, que enseñaban Shila. Shila no es algo que el Buda fuese el primero en enseñar. Tampoco fue el primero en enseñar Samadhi. Samadhi también existía. Él mismo, antes de convertirse en Buda, acudió a 2 maestros que le enseñaron Samadhis muy profundos, el 7º y el 8º jhana, la 7ª y la 8ª absorción en Samadhi, perdidas hoy día totalmente en la India y en el resto del mundo. Él llegó a estos niveles de Samadhi, pero no eran el recto Samadhi. Él vio que no todas las impurezas de la mente se podían erradicar con estos Samadhis. Así pues, tuvo que desarrollar y trabajar Pañña. Ahora bien, Pañña también existía en la India antes del Buda, en el tiempo del Buda y después del Buda, pero ese Pañña era Suttamaya Pañña, el que uno oye, discute o habla, o Chintamaya Pañña, el que se intelectualiza. Pero se había perdido Bhavanamaya Pañña, cómo aplicar Pañña a la vida, cómo vivir una vida de Pañña. El Pañña vivo se había perdido. Esta fue la contribución del Buda. El Samadhi se volvió muy puro. Esa fue una contribución del Buda. El objeto está libre de ignorancia. Se trabaja con la realidad perteneciente a uno mismo, la respiración tal y como entra, tal y como sale. Las sensaciones normales del propio cuerpo, de la propia mente. Se trabaja con la verdad de uno mismo. No hay ilusión, no hay engaño, no hay deseo, no hay aversión. El Samadhi se convierte en el tipo correcto de Samadhi. Pañña se convierte en el tipo correcto de Pañña. No hay que olvidar nunca que si se quiere realmente progresar en el sendero, hay que mantener la pureza de la técnica. Venís a un curso de 10 días para examinar la técnica, para darle una oportunidad, para hacerle justicia, y pasados los 10 días, sois vuestros propios maestros.
Si consideráis que esta técnica es buena, no la mezcléis con ninguna otra. Mantened su pureza. Veamos cuál es su pureza. Cuando trabajasteis con Samadhi, lo hicisteis empezando con la respiración. Hay muchas técnicas en las que se desarrolla Samadhi con la ayuda de la respiración. Ciertos tipos de prácticas enseñan a regular la respiración, a controlar la respiración. Estas prácticas tienen sus propias ventajas. No estamos aquí para condenar otras prácticas, pero en lo que se refiere a esta, se utiliza la respiración natural, tal y como entra, tal y como sale. Para definir todo el sendero, él utilizaba la palabra yatha bhuta, tal y como es, no como me gustaría que fuese, tal y como es. No es una realidad creada, no es una realidad artificial, no es una realidad impuesta. Es la realidad natural, tal y como sucede a cada momento, tal y como se manifiesta a cada momento. Ahora estáis observando la respiración natural. Si es profunda, aceptáis esa realidad, es profunda. Si es superficial, aceptáis la realidad, es superficial. Pasa por la ventana izquierda, o pasa por la ventana derecha, o pasa por ambas ventanas. Si es superficial, no tratáis de hacerla profunda. Si es profunda, no tratáis de hacerla superficial. Si pasa por la ventana izquierda, no tratáis de cambiarla a la derecha. Si va por la derecha, no tratáis de cambiarla a la izquierda. Aceptáis la realidad tal y como es, tal y como es, tal y como es. Algunas veces, cuando la respiración es muy sutil, un estudiante nuevo no puede sentir si el aire entra o sale. En ese caso se le permite hacer unas pocas, nada más que unas pocas respiraciones un poco más fuertes, respiraciones conscientes, intencionadas, que no deben ser el objeto de la concentración todo el tiempo. Solo unas pocas respiraciones. Luego hay que volver a la respiración natural, normal, suave. Si la respiración es superficial, es superficial. Si es suave, es suave. Tenéis que desarrollar la conciencia de la respiración más tenue, más leve, más fina. Así es como vais agudizando la mente. Otra cosa importante, mientras sentís la respiración entrando y saliendo, tenéis que mantener la atención en una zona pequeña. Cuanto menor sea la región, más aguda se hará la mente. Si optáis por una zona grande del cuerpo y mantenéis allí la atención, tratando de sentir el aire entrando y saliendo, os concentraréis, pero vuestra mente no será lo bastante aguda como para sentir las sensaciones más sutiles del cuerpo. Por esta razón, el Buda dijo Nasaga, la parte de delante de las ventanas de la nariz. Mantened la atención en esa zona y desde ella observad la respiración entrando y saliendo, entrando y saliendo. Esto os ayuda a empezar a sentir una u otra sensación a los 3 días. Esto os ayuda a hacer la mente lo bastante aguda como para empezar a sentir sensaciones en todas partes, el 4º o el 5º día. Por eso es tan importante esta zona. Tenéis que seguir trabajando en la zona más pequeña de la entrada de las ventanas de la nariz. La respiración natural, pura respiración, mera respiración, tan solo la respiración, nada más que la respiración, sin verbalización, comprendiendo perfectamente bien que si empezáis a repetir mentalmente alguna palabra al mismo tiempo que respiráis, os concentráis con mayor facilidad, sin imaginar nada, sin visualizar nada, comprendiendo perfectamente bien que si empezáis a visionar una figura o la forma de un dios o de una diosa, del fundador de una u otra religión, de uno u otro santo, de una u otra persona iluminada, aquellos por quienes sentís devoción, si imagináis una figura o una forma, vuestra mente se concentrará, pero perderéis vipassana. En vipassana están prohibidas todas las visualizaciones.
Están prohibidas todas las verbalizaciones, están prohibidas todas las imaginaciones. Se observa la verdad natural que se va manifestando. Eso es todo. Una razón por la que no se permiten palabras es que en la mayor parte de las veces esas palabras no son sino el nombre de uno u otro Dios en particular, del fundador de una u otra religión, y quedan limitadas a una secta en particular. El nombre de un Dios altamente respetado por una secta determinada no será recitado por una persona que pertenezca a otra secta. El Dhamma ha de ser universal, porque la enfermedad es universal. Cuando la mente es impura, está contaminada y se empieza a experimentar desdicha por su causa. La desdicha no queda limitada a una secta, una comunidad, un país o un sexo en particular. La enfermedad es universal, por tanto el remedio ha de ser universal. Ningún remedio sectario puede resolver el problema. Cuando usáis palabras que pertenecen a una secta determinada, no pueden convertirse en una práctica universal. Si utilizáis la figura o la forma de un dios o una diosa determinada, de una u otra persona religiosa, también está conectado a alguna secta. Esta es una razón. Pero hay otra razón más sutil. Algunas veces algún estudiante me ha dicho: quiero usar verbalizaciones porque verbalizando me resulta más fácil concentrarme. No usaré ninguna palabra sectaria, ni usaré el nombre de ninguna deidad. Cuando el aire entre, diré 1, cuando salga diré 2. Esto es universal. Todo el mundo puede decir 1, 2, 1, 2, o entrando, saliendo, entrando, saliendo. El argumento es bueno, pero tampoco se acepta. ¿Por qué no? Porque si repetís constantemente una palabra, se convertirá en predominante, será lo más importante y olvidaréis la respiración. Vuestra mente se concentrará por la palabra. Estáis repitiendo la palabra y diréis dentro tanto si el aire entra como si sale, o diréis fuera tanto si el aire está saliendo como si no. Fuera, dentro, fuera, dentro, fuera, dentro. Habéis olvidado completamente la respiración. 1, 2, 1, 2. Os olvidáis completamente de la respiración. No sirve a nuestro propósito, porque nuestro propósito no es simplemente concentrarse. Nuestro propósito es comprender la realidad de nuestra estructura mente-materia, la forma en la que se produce la interacción. Tenéis que llegar al punto en el que se empiezan a sentir las sensaciones. Si repetís 1, 2, 1, 2, dentro, fuera, la mente se concentrará, pero no podréis sentir las sensaciones y no podréis comprender lo que sucede dentro de vosotros. Habréis omitido algo muy importante. Habréis omitido vipassana. Por eso, nada de verbalizaciones. Otro problema de las verbalizaciones es que se repite una palabra determinada. Se repite una y otra vez, y cada palabra tiene sus propias vibraciones. Los maestros de mantra vieron que algunas palabras tienen unas vibraciones muy fuertes, igual que cuando tocáis un gong y se produce una vibración muy fuerte. Palabras como om, in, ring, kling fueron denominadas mantras bij. Si las repetís, os crean unas vibraciones muy fuertes. La mente se concentra muy fácilmente. Todo vuestro ser se engolfa en esas vibraciones particulares. Pero tenéis que comprender que es una vibración creada, una vibración artificial, y estáis perdiendo las vibraciones naturales. Vipassana requiere que experimentéis las vibraciones naturales. Esas vibraciones creadas son buenas porque no permiten que entren malas vibraciones, actúan como toldo que os protege, pero también son muy perjudiciales porque se convierten en una barrera y no os permitirán sentir vuestra propia vibración en las profundidades de vuestra mente. ¿Qué sucede cuando generáis ira? ¿Qué sucede cuando generáis pasión? ¿Cuando generáis miedo? ¿Cuando generáis ego? Todo esto es mucho más importante porque tenéis que libraros de estas impurezas.
repitiendo ciertas palabras incesantemente, generáis una determinada vibración que es artificial, creada. Habéis impuesto una realidad que os impide ver la realidad en un nivel más profundo. Por tanto, nada de verbalizaciones. No se permite ninguna verbalización. Ocurre lo mismo con las visualizaciones. El propósito de la técnica es llevaros desde la verdad aparente, la verdad sólida, la verdad densa, hasta la verdad más sutil. Por ejemplo, empezáis con el cuerpo solidificado, trabajáis con vipassana, trabajáis con la técnica y se vuelve una masa de vibraciones, masa de átomos. Esta es la verdad última del cuerpo sólido. Supongamos que introducís una figura imaginaria, una imagen sólida. No sirve para nuestro propósito hasta que la hayáis diseccionado, hasta que se disuelva en vibraciones. ¿Por qué crear algo y luego disolverlo? ¿Crear algo y luego disolverlo? Ya tenéis suficiente solidez que tan difícil es disolver. Por eso no se recomiendan visualizaciones ni cosas imaginarias. Solo la sensación que experimentáis en cada momento. Yata bhuta, tal y como sucede. No yata kata, no yata krita. Nada creado por vosotros, solo la vibración natural, la sensación natural que experimentáis, que es lo que os llevará a paña. Empezáis experimentando todo el cuerpo, observáis la sensación, comprendiendo su naturaleza de surgir y desaparecer, surgir y desaparecer. Si no comprendéis que la característica de cada vibración es surgir y desaparecer, corréis el peligro de que cada sensación dé como resultado deseo o aversión. Esto es lo que ha sucedido toda la vida. Vida tras vida, las sensaciones están presentes. La mente profunda, la llamada mente inconsciente, está sintiendo las sensaciones todo el tiempo. Si son agradables, esta parte de la mente reacciona con deseo, deseo, deseo. Si son desagradables, reacciona con aversión, aversión, aversión. Esta parte de la mente que constituye su raíz se ha convertido en prisionera de su patrón de conducta. Reacciona con deseo o con odio, deseo u odio todo el tiempo, día y noche. Y como no deja de subir la superficie, también la superficie de la mente está influenciada por la raíz. Si tratáis de rectificar la superficie de la mente, es posible que tengáis éxito durante algún tiempo, pero la raíz está enferma y la mente en su totalidad seguirá enferma. Este fue el descubrimiento del Buda. Hubo muchos maestros antes del Buda. Los había en el tiempo del Buda y siguió habiéndolos después del Buda. La India es un país muy antiguo y es una tierra enormemente espiritual. En ella se han hecho muchos experimentos para purificar la mente, para liberar a los seres, pero vemos que todos los maestros anteriores al Buda, contemporáneos suyos y posteriores a él, hablan el mismo lenguaje. Debéis salir del deseo, debéis salir de la aversión, debéis salir de la ignorancia. Solo así os liberaréis. Se habla de deseo. ¿Qué clase de deseo? Se habla de aversión. ¿Qué clase de aversión? Las 6 puertas de los sentidos y sus respectivos objetos. Tenéis que estar libres de deseo hacia cualquier objeto. Una figura, una forma, un color o una luz son el objeto de vuestros ojos. Si os gusta, desarrolláis deseo. Si os desagrada, desarrolláis aversión. Un sonido es el objeto de vuestro oído. Os gusta y desarrolláis deseo. Os desagrada, aversión. Un olor es el objeto del olfato. Un sabor el del gusto. El tacto el del cuerpo. Y cualquier pensamiento o emoción el de la mente. Con respecto a estos 6 objetos, cada líder espiritual ha dicho: no os complazcáis en estos objetos sensuales. Si lo hacéis, no podréis liberaros nunca. Salid de ello. El Buda dijo lo mismo, pero el Buda dio un paso más allá.
un paso que nadie había dado. Llegó más lejos porque no se basó en ninguna clase de creencia o filosofía del pasado. Prescindió de todas las creencias sin condenarlas, pero prescindió de ellas. Empezó a investigar como un científico la verdad de la mente, la verdad de la materia, allí donde realmente empieza la desdicha, y observando la verdad, alcanzó el estado de Sankhittena pancha upadan khanda dukkha. Sankhittena, en lo más recóndito. En breve, exploró los 5 khandas, los 5 agregados. El agregado de la materia, la totalidad de la estructura física con sus masas de calapas surgiendo, desapareciendo, y los 4 agregados de la mente, la parte que conoce, la parte que reconoce, la parte que siente y la parte que reacciona. Unimos los 5 y obtenemos la ignorancia de crear yo soy la estructura física, yo conozco, es mi cognición, yo reconozco, es mi reconocimiento, yo siento, es mi sensación, yo reacciono, es mi reacción. Este yo, este mí, es upadana, apego, una cantidad enorme de apego a estos 5 agregados. Y debido a esa enorme cantidad de apego, los 5 agregados continúan surgiendo y multiplicándose sin cesar. Los sankaras se siguen multiplicando, vuestra desdicha se sigue multiplicando. La gente puede comprender intelectualmente que es así, donde empieza el problema. El Buda examinó la totalidad de la estructura de mente y materia hasta el punto que pudo ver la forma en la que los 5 agregados trabajan por separado. Vipassana os lleva a ese punto. Si empezáis a jugar, desarrollando preferencias por un tipo de sensaciones en especial, una u otra preferencia, olvidaréis que hay que dividir, diseccionar y comprender la naturaleza de la mente y de la materia, cómo se interaccionan, cómo se influencian la una a la otra, cómo son influenciadas la una por la otra. Todo esto carecerá de importancia para vosotros. Os sumergiréis en sensaciones agradables y os deprimiréis con las sensaciones desagradables. Él nos condujo a Vedana, a las sensaciones. No debemos jugar el juego de las sensaciones. El propósito es salir de los objetos sensuales y dejar de generar deseo y aversión. Esta era la enseñanza de todos los líderes espirituales, pero ellos trabajaban solo en la superficie, en lo aparente. Solo decían, no os complazcáis en esto o en aquel objeto sensual. Buda, al ir más allá, descubrió que nuestro deseo y nuestra aversión no surgen a causa de estos objetos externos. Entre el objeto externo y vuestro deseo o aversión hay un eslabón perdido. Este eslabón perdido es la sensación en el cuerpo. Phassa pachaya vedana. Se produce una sensación en el cuerpo en cuanto un objeto entra en contacto con él, y de inmediato una parte de la mente da su evaluación. Muy bueno, muy malo. La sensación se convierte en agradable o desagradable, y tan solo entonces, Vedana pachaya tanha. tan solo entonces y no antes, empiezan el deseo o la aversión. Si perdéis este eslabón, trabajaréis nada más en la superficie de la mente. Es bueno eliminar el deseo y la aversión en la superficie de la mente. Su nivel intelectual se purifica, no hay nada malo en ello. Pero si solo purificáis el intelecto, omitís lo recóndito de la mente. El Buda mostró la manera de llegar a lo más profundo de la mente al trabajar con las sensaciones. Esta es la razón por la que aquellos que quieran practicar Vipassana tal y como Buda enseñó, quienes quieran practicar en la forma que Vipassana quiere que se haga, no deben olvidarse de Vedana, la sensación en el cuerpo. Si olvidáis las sensaciones en el cuerpo y os mantenéis conscientes de todo lo que sucede en el exterior, está bien, porque es bueno mantener la mente concentrada, mantener limpia la superficie de la mente,
Pero al limitaros a eso, no llegáis a las raíces. La raíz de la mente solo se purifica con las sensaciones. Cuando practiquéis vipassana, no olvidéis nunca el papel tan importante que juegan las sensaciones. Comprended su naturaleza, ya sean agradables o desagradables. Con práctica y experiencia, por muy desagradable que sea una sensación, tarde o temprano comprenderéis, mira, surge y después de algún tiempo desaparece, no es eterno. Cuando se convierte en una vibración muy sutil, no es más que burbujas, surgiendo, desapareciendo, surgiendo, desapareciendo. Oh, es impermanente. Esta es la naturaleza de cada sensación, porque esta es la naturaleza de toda la estructura física y es la naturaleza de toda la estructura mental. Una sensación no es otra cosa más que el producto del contacto entre ambas. La mente y el cuerpo no hacen más que surgir y desaparecer, y las sensaciones tampoco dejan de surgir y desaparecer. Lo estáis constatando, no estáis jugando un juego intelectual, no lo estáis aceptando porque lo haya dicho el Buda. A medida que lo vais experimentando más y más, se irá convirtiendo en Pavanamaya Pañña. Estáis viviendo esa realidad ahora mismo, estáis experimentándola. No es simplemente Sutta Maya Pañña, no es simplemente una teoría para vosotros. Lo estáis comprendiendo de una forma práctica y habéis empezado a cambiar el modelo de conducta de la mente en su nivel más profundo. Esto hay que comprenderlo y tenerlo siempre presente. No significa que seréis tan perfectos todo el tiempo, que no reaccionéis nunca cuando se produzca una sensación. Ese es un estado muy elevado, pero a la larga hay que alcanzar a ese estado. El propósito ha de estar muy claro. No reaccionaré con deseo ni con aversión ante ninguna sensación, pero si he reaccionado, recuperaré mi buen sentido tan rápido como sea posible. Puede que surja una sensación muy agradable y empecéis a reaccionar. Ah, maravilloso, es muy bueno. Todo fluye, ahora todo fluye. Debéis recuperar la sensatez inmediatamente. Al fin y al cabo es impermanente. ¿Qué tiene de bueno desear, ansiar? De repente se convierte en una sensación muy desagradable y reaccionáis con aversión. Rápidamente recuperáis la sabiduría. Oh no, esto también es impermanente. Sin aversión, sin aversión. Así vais aprendiendo a afianzaros en anicca, la sabiduría de anicca, y vais progresando, progresando. Estos son los principios básicos de Vipassana. Si los olvidáis, es seguro que no obtendréis los resultados que deberíais obtener. Toda la técnica está orientada hacia los resultados. No se trata de que obtengáis los beneficios cuando llegue la muerte. Por descontado que tras la muerte llegarán algunos beneficios. Hay un flujo que viene del pasado y avanza hacia el futuro, llevándoos a la meta final, en la que todo flujo se detiene. Pero en el intervalo, mientras el flujo está aquí, se producen beneficios siempre y cuando practiquéis como es debido. Los beneficios deben producirse aquí y ahora, en esta vida. Si no llegan, algo no marcha bien. Si no se produce un cambio a mejor en vuestra vida, algo va mal. Algo va mal significa que no estáis practicando como es debido. La técnica es beneficiosa. Ha sido beneficiosa para mucha gente durante los últimos 25 siglos. Es beneficiosa ahora. Así pues, no hay duda con respecto a la técnica. Por tanto, debe haber algo erróneo en la forma en la que se está practicando. Poneos en contacto con vuestro maestro, con vuestro profesor auxiliar, vuestro guía, y tratad de comprender lo que va mal. ¿Por qué no ha disminuido mi pasión? ¿Por qué no ha disminuido mi ego? ¿Por qué no están disminuyendo mis impurezas? Algo va mal en alguna parte. Examinaos a vosotros mismos. No esperéis magias ni milagros, que después de hacer un curso de 10 días ya estáis libres del deseo, de la avidez, estáis libres del rechazo, de la aversión. Eso no sucede. Si sucede os felicitaré. Muy bien.
lleva tiempo. Es un camino largo, un camino muy largo. Si comprendéis la manera de la que tenéis que caminar, si camináis en la dirección adecuada, los resultados, los buenos resultados no tienen más remedio que producirse, tienen que llegar. Yo tuve mucha suerte por haber entrado en contacto con el Dhamma, con este camino. Tuve mucha suerte al nacer en Birmania, la tierra del Dhamma. La India había perdido esta técnica. Durante los 5 siglos siguientes al Buda, la técnica ayudó muchísimo a la gente de la India, pero luego, lentamente, debido a alguna ignorancia, algunos intereses particulares, la gente empezó a corromper la técnica. Mezclaron esto, le añadieron aquello. Cuando empezáis a mezclar esta técnica con otras cosas, la contamináis, pierde su eficacia y no obtenéis los resultados que deberíais obtener. Cuando la gente no obtiene resultados, deja de practicar. Así fue como la India perdió esta técnica. Llegó a otros países y también se perdió, pero afortunadamente en Birmania, unas cuantas personas mantuvieron la técnica en su prístina pureza. No sucedió que grandes masas de gente practicaran durante generaciones. Fue pasando de maestro a discípulo, de maestro a discípulo. Lo consideraron una responsabilidad, sintiendo, esta técnica nos llegó de la India, del Buda, y tenemos que mantenerla en su pureza original, porque tiene que difundirse de nuevo dentro de 25 siglos. Esto es lo que se creía, y por eso la mantuvieron en toda su pureza, en beneficio propio y en el de generaciones futuras. Fui muy afortunado al nacer allí y entrar en contacto con esta técnica. La técnica se difundió por el norte de la India durante la vida del Buda y los 300 años posteriores. A los 300 años hubo un rey, un emperador llamado Ashoka, una persona muy cruel y muy ambiciosa. Quería extender su imperio más y más. No le importaba matar a la gente, mutilarlos, dañarlos, con tal de satisfacer su ambición de tener un imperio mayor. Se sentía muy orgulloso de llamarse a sí mismo Chanda Ashoka, Ashoka el cruel. Se sentía feliz de que la gente se asustara al oír su nombre. Esta persona, debido a algunos buenos paramis del pasado, entró en contacto con Dhamma, cambió totalmente. Practicando el Dhamma, comprendió de qué me va a servir dañar a la gente y obtener más y más riquezas, más y más poder. Estoy perjudicándome a mí mismo, estoy perjudicando a mucha gente. Cambió totalmente y empezaron a llamarle Dhamma Ashoka. De alguien que era Chanda Ashoka, Ashoka el cruel, pasó a ser Dhamma Ashoka, Ashoka el maestro del Dhamma, alguien que crecía en el Dhamma. Estaba lleno de amor, lleno de compasión. Empezó a servir a la gente porque quien prueba el Dhamma no puede resistir, quiere compartirlo con los demás, con un creciente número de personas. Toda la población, toda la gente, mis súbditos, son como mis propios hijos, así como quiero que mis hijos crezcan en el Dhamma y salgan de su desdicha, quiero que toda la población de mi país reciba el Dhamma y salga de su desdicha. Empezó a difundirlo con todo amor, con toda compasión. Fue un buen ejemplo de alguien que había cambiado totalmente, sirviendo de inspiración para el cambio de otros. Empezaron a practicar no solo los habitantes del norte de la India, sino los de casi todo el país. Formó a un gran número de maestros que llegaron a todas partes de la India y empezaron a enseñar el Dhamma. Entonces pensó, ¿por qué solo la India? La desdicha existe en todas partes del mundo. ¿Por qué no en otros países? Envió los llamados Dhamma-dutta, embajadores del Dhamma, a enseñar Dhamma, a enseñar Vipassana. Los envió a diferentes países en el oeste, en Europa y en toda Asia. Por fortuna, 2 de aquellos embajadores que eran arahants, estaban totalmente liberados, fueron enviados a Birmania. Se llamaban Sona y Uttara.
Llevaron las palabras del Buda y la técnica. Desde entonces, de generación en generación, este maravilloso Dhamma ha sido mantenido en su prístina pureza. Fueron mantenidas ambas cosas, las palabras del Buda y la técnica en toda su pureza. La enseñanza también llegó a otros países, tales como Sri Lanka, Camboya, Laos, Tailandia, etc. Allí se conservaron las palabras, pero se perdió la técnica. Sin embargo, en Birmania se conservó también la técnica. Fui muy afortunado al nacer en esa tierra, la tierra del Dhamma. El Dhamma todavía se mantiene allí. También fui muy afortunado al nacer en una familia de comerciantes, porque si no hubiera nacido en una familia de comerciantes, en una familia rica, y si no hubiera ganado un montón de dinero, quizá una parte de mí habría pensado, los ricos llevan una vida feliz, me he perdido esa vida, me gustaría ser como esos ricos. Pero he pasado por ese juego y sé lo desdichados que son los ricos, muy desdichados. Ese frenesí por hacer dinero, solo hacer dinero, nada sino dinero, 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 les hace ser desdichados. Pasé por todo ello, tuve mucha suerte al conocer toda esa desdicha. Desde muy joven participé en esa carrera de obstáculos por ganar dinero, 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 dinero. Gané un montón de dinero para el estándar birmano. Era un hombre muy rico, triunfé en los negocios, en la industria. Cuando alguien gana dinero, consigue una posición especial en la sociedad y le nombran tesorero, presidente, secretario de una organización religiosa o de una organización de bienestar social. Era presidente, secretario, director o miembro de una veintena de organizaciones diversas. Otra locura. El ego se infla, se sube la cabeza. Hay que ver qué persona tan importante soy. Todo esto a una edad muy temprana, a los 20 y tantos. Esto provocó una gran locura, creó una tensión interna enorme. De nuevo tengo que decir que fui muy afortunado al pasar por todas esas dificultades. Desarrollé un tipo de dolor de cabeza muy grave, un tipo especial de jaqueca para el que no había cura. Me trataron los mejores médicos de Birmania con diferentes tipos de medicina. Nada servía y empezaron a inyectarme morfina. Esto continuó durante 4 o 5 años. Luego, esos mismos médicos, buenos médicos, empezaron a decirme, te estás convirtiendo poco a poco en un adicto a la morfina. Ahora usas morfina para aliviar tu jaqueca. Más adelante tendrás que usar morfina por la morfina misma. Tendrás que tomarla todos los días. ¿Qué clase de vida sería el tener que usar morfina todos los días? Así pues me aconsejaron, siempre estás visitando países extranjeros por negocios. Olvídate de los negocios por una vez y ve solo para quitarte la adicción a la morfina. Sabemos que ningún médico tiene una cura para este tipo especial de jaqueca que padeces, pero seguro que tendrán algún otro analgésico. ¿Por qué no pruebas? Acepté su consejo y salí de Birmania. Permanecí durante mucho tiempo en Suiza, Alemania, Inglaterra y América. Como tenía mi propia oficina en Japón, me quedé allí aún más tiempo. En todas partes consulté a los mejores doctores, gastando mucho dinero y mucho tiempo. Por fortuna ningún médico pudo curarme. Los mejores médicos del mundo no me pudieron curar, ni siquiera pudieron cambiar mi tratamiento de morfina, todavía menos pudieron aliviar mi jaqueca. Tuve mucha suerte. Volví muy decepcionado, pero a la larga se convirtió en una suerte. Un buen amigo mío, que más tarde fue juez del Tribunal Supremo de Birmania, me aconsejó, Goenka, has buscado por todas partes. ¿Por qué no pruebas 10 días con ese profesor de Vipassana? Me da la impresión que tu enfermedad es psicosomática. Allí enseñan una técnica dada por el Buda que purifica la mente. Cuando la mente se purifica, las enfermedades psicosomáticas desaparecen. ¿Por qué no pruebas? Yo dije, si eso me puede ayudar, maravilloso.
fui a ver a mi maestro, Sayagyi U Bakin, una persona muy compasiva. Fui a verle y le dije, quiero hacer uno de sus cursos de 10 días. Él dijo, serás bienvenido. Él sabía que yo era líder de la comunidad hindú y que aquel era un camino budista. Dijo, no te preocupes, todo el mundo puede hacer el curso. Musulmanes, cristianos, jainas, hindúes, no importa. Todos obtienen los mismos beneficios. Si tú eres hindú, puedes seguir siéndolo. No estoy aquí para convertirte. Inténtalo. Es una buena técnica. Entonces le dije que había ido a causa de mi jaqueca. Él dijo de repente, no, no te aceptaré, no te aceptaré. Oiga, ¿qué pasa? Él dijo, estás devaluando el Dhamma. El Dhamma es un camino espiritual muy valioso, un camino para sacarte de la desdicha que arrastras vida tras vida. ¿Y tú quieres utilizarlo para quitarte un dolor de cabeza? No, no. Para eso puedes acudir a un médico o a un hospital. Este no es lugar para eso. Entonces, lleno de compasión, me explicó, si practicas esta técnica, purificarás tu mente. La fuente de tu desdicha son las impurezas de la mente. Cuando éstas desaparecen, las enfermedades psicosomáticas desaparecen. Este beneficio llegará, pero es un subproducto. Por ejemplo, ¿quieres instalar una fábrica de azúcar? ¿Con qué objeto? Para obtener azúcar, no melazas. La melaza se producirá como un subproducto. Nadie hace una fábrica de azúcar para obtener melaza. Es solo un subproducto. De la misma forma, no vengas aquí solo para aliviar tu dolor de cabeza. Ven para practicar este valioso camino espiritual. Solo así te ayudará. Lo comprendí porque era amable y compasivo. Sus vibraciones eran maravillosas. Sí, Señor, me apuntaré solo por la espiritualidad, no por la jaqueca. Si no se cura, muy bien, no se cura, no me importa. Al volver a casa, me enfrenté a todos los condicionamientos profundos de la infancia. Había nacido en una familia conservadora, incondicionalmente hindú. Nos enseñaban desde la infancia a respetar al Buda, pues a Buda se le considera la reencarnación del Dios Altísimo, el Creador. Él es su último modelo, la 9ª reencarnación de ese Dios. Por eso debemos mostrarle respeto y consideración. Pero su enseñanza, oh no. Nos enseñaban que su enseñanza no era buena porque no cree en el alma, no cree en Dios. Su enseñanza es atea, no es buena. Así es como habían coleccionado mi mente y me preocupaba. Si voy con esa gente y aprendo esa técnica, si me convierto en budista y pierdo la fe en Dios, la fe en el alma, ¿qué será de mí? Puedo irme al infierno. Oh, no. Este camino no es para mí, mejor no voy. Esta lucha se prolongó algunos meses. Más tarde pensé, el profesor dice, tú eres hindú, sigue siendo hindú. No tengo intención de convertirte al budismo, sino hacer de ti un ser humano bueno. Practicas shila, moralidad, practicas samadhi, dominio de la mente, y practicas pañña, purificación de la mente. Esto te resulta aceptable, ¿por qué no pruebas? Decidí probarlo, pero con la firme determinación de seguir siendo hindú. Muy bien, haré una prueba durante 10 días, pero no me convertiré en budista. Y afortunadamente fui. Por supuesto que como todo el mundo, quise escaparme el segundo día. Fue por los condicionamientos de mi mente. Oí a otras personas decir que cuando meditaban, veían esta luz o aquella luz, pero yo no veía ninguna luz. Mi tradición dice que si ves la luz divina, es el estado de la liberación. Mira, toda esta gente ve la luz divina, y yo no veo ninguna luz divina. Recordaba las palabras de un santo que decía, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, a que un hombre rico pase por la puerta del cielo. Yo soy un hombre rico, así que este camino no es para mí. Toda esta gente son profesores, maestros, doctores, buenas personas, gente de buen corazón.
Ellos pueden ver la luz divina y todo eso, pero yo no puedo verla. Así que, ¿por qué perder el tiempo aquí? Lo mejor es que me escape. Y empaqué mis cosas. Una de las meditadoras que había allí era profesora de historia en la universidad. Era muy amable. Vio que yo había hecho las maletas y que pensaba huir. Me dijo, solo un día más. El primer día empezaste a sentir muchas sensaciones. Por lo general la gente no las siente hasta el tercer día. Tú tuviste muchas sensaciones. El profesor está muy complacido con tu práctica. ¿Por qué quieres irte? La luz no tiene ninguna importancia. No le des ninguna importancia. Solo un día más. Le estoy muy agradecido. Evitó que me marchara. Si no hubiera sido así, habría perdido este maravilloso camino para siempre. Me quedé. Aquella tarde, cuando entré en mi pequeña celda y me senté a meditar, vino la luz, toda clase de luces, porque la mente ya no estaba ansiándolas. Permanecía con mis sensaciones. De repente vino un sonido y con él un olor divino. Oh, es el sonido divino, es el olor divino, es la luz divina. Pero pensé, no, mi maestro dice que no dé ninguna importancia a todo esto, solo a la sensación, solo la sensación. Afortunadamente pasé por todo ello. Al quinto o sexto día me sentía completamente fascinado por la enseñanza en su totalidad. Al ser un líder de la comunidad hindú, solía dar conferencias sobre el Gita, los Upanishads, sobre Vedanta. Allí se exponía la misma enseñanza. Sal del deseo, de la avidez, sal del rechazo, de la aversión, sal de la ira, sal de esto, sal de aquello. Pero ¿cómo salir de todo ello? No hay ninguna técnica, solo hay sermones, sermones, sermones. Con Vipassana vi que se podía aplicar el Gita, que era aplicable al Vedanta. Obtuve algo práctico, una técnica maravillosa que me ayudaba a salir de mi avidez. No podía eliminar mi avidez, mi miedo, mi ego, mi ira. Aquí había un sendero práctico que me ayudaba a salir de todo ello. Estaba fascinado. Al cabo de los 10 días pensé, sí, en mi vida se ha empezado a producir un cambio. Algo ha empezado a cambiar. Y comencé a utilizar la técnica. Me siento muy afortunado por haber nacido en un país, Birmania, que mantuvo esta técnica en su prístina pureza. Aunque solo fuera un puñado de gente, ellos mantuvieron las palabras del Buda y la enseñanza del Buda en toda su pureza. Yo conocí a aquella persona santa que con tanta compasión me enseñó el Dhamma. Durante 14 años trabajé con esta técnica mientras mantenía mis responsabilidades como cabeza de familia. Después de esos 14 años, sucedió que mis padres habían abandonado Birmania, se habían ido a la India. Mi madre se había enfermado, tenía problemas psicológicos. Yo sabía que si ella practicaba Vipassana, saldría de ellos, pero en aquellos días el gobierno birmano no concedía pasaportes para que los ciudadanos nacionales saliesen del país. Estoy muy agradecido al gobierno birmano. Me dieron un pasaporte para que fuese a la India a enseñar Vipassana a mi madre. Le estoy muy agradecido al gobierno indio. Me concedió un visado de larga estancia que me permitió enseñar la técnica a mi madre. El primer curso se hizo al mes de mi llegada a la India. El Buda dice que es muy difícil pagar la deuda de gratitud que tienes hacia tus padres, porque aunque pases toda tu vida sin hacer ninguna otra cosa más que servir a tus padres, ni aun así puedes saldar tu deuda. La única forma de pagar tu deuda es ayudando a tus padres a establecerse en Shila, si no lo están. Si están establecidos en Shila, pero no tienen Samadhi, ayudarles a establecerse en Samadhi. Si están establecidos en Shila y en Samadhi, pero no tienen Panya, ayudarles a establecerse en Panya. Si tienen Shila, Samadhi y Panya, pero no han alcanzado la meta final, que es el Nibbana, ayudarles a lograr Nibbana.
Me siento muy afortunado por haber podido pagar la deuda de gratitud a mis padres. Fue un curso pequeño. En él participaron mis padres y otras 12 personas, algunos conocidos y otros no. Yo había ido a la India solo por 3 meses para dar Dhamma a mis padres, especialmente a mi madre. Aquellas 12 personas, cuando acabaron el curso, empezaron a presionarme fuertemente. Un curso más, por favor, dé un curso más. Participará mi padre, mi mujer, mi marido, mi hijo, mi hija. Eipásico. Es una de las cualidades del Dhamma. Ven a verlo por ti mismo. Ven a verlo. Así se hizo otro curso, luego otro y otro. No sé cuándo se acabó el periodo de 3 meses. Luego, mes tras mes, año tras año y curso tras curso, el Ganges del Dhamma empezó a fluir en su país de origen. Cuando yo estaba en Birmania, había mucha gente, mi maestro incluido, que tenía una firme creencia. Al parecer, cuando este Dhamma maravilloso fue enviado a Birmania por Ashoka, el maestro de aquellos 2 arahants, Sona y Uttara, 2 almas liberadas, Ashoka les dijo: vais a llevar la joya del Dhamma a un país que lo mantendrá en toda su pureza durante los siglos posteriores. La técnica será olvidada en todos los demás sitios, pero se mantendrá en ese país. En aquellos tiempos el país se llamaba Suvarna Bhumi, la tierra del oro, la tierra dorada. La tierra del oro puede preservar esta gema. 2500 años después de la muerte del Buda, volverá a la India, se establecerá y desde allí se difundirá en todo el mundo. Mi maestro solía decir: ya han pasado 2500 años. No sé, quizá fue por puro accidente, pero fue ese año cuando yo obtuve el Dhamma. El año 2500 estaba acabando, comenzaba el primer año del sasana siguiente, el restablecimiento del Dhamma. Fue el momento en el que yo obtuve el Dhamma. Mi maestro decía: ha sonado la hora de Vipassana, tiene que difundirse, tiene que difundirse. Para ser sincero, por aquel entonces a mí aquello me parecía una creencia sectaria. ¿Por qué 2500 años? ¿Por qué no 2400? ¿Por qué no 2600? ¿Por qué 2500? ¿Qué razón podía haber? No parecía muy científica, pero esa era la creencia. Sin embargo, cuando llegué a la India, me quedé realmente pasmado al ver lo que estaba sucediendo. Al llegar hice una lista de la gente a la que conocía o que me conocían a mí. La lista ni siquiera tenía 3 cifras. Eran menos de 100 personas las que conocía o me conocían. Empezaba a venir gente a los cursos, gente desconocida y procedente de todas las sectas, de todas las comunidades. Increíble, no solo gente común, seglares normales, sino las cabezas de la comunidad, los jefes de las sectas, monjes, monjas budistas, sannyasis hindúes, monjes y monjas jainas, cientos de monjes cristianos, sacerdotes y monjas, cientos, miles en total. ¿Cómo es que estaban viniendo? ¿Cómo es que venían? ¿Cómo es que acudían en miles desde diferentes estratos sociales? ¿Cuál era el milagro? Yo no los conocía, ellos no me conocían, y sin embargo se sentían atraídos por el Dhamma. Poco a poco todo se fue aclarando. La gente venía a los cursos. Cuando entraba en contacto con ellos, cuando veía a muchos de ellos, les conocía. Conversábamos, charlábamos. Algo dentro de mí empezaba a sentir que conocía a esa persona. La conocía desde hace mucho tiempo atrás. Conozco a esta persona. Sí, la conozco desde hace muchas vidas. Esta persona debe haber meditado Vipassana conmigo. Ahora ha llegado el momento. Esta persona ya tenía la semilla de Vipassana, la semilla del Dhamma. Ahora ha llegado el momento de que esta persona crezca en el Dhamma.
no sólo para ayudarse a sí mismo o a sí misma, sino para ayudar a otros. En ellos existe la capacidad no sólo de ayudarse a sí mismos, sino también de ayudar a otros. También veía que había personas que habían llegado para recibir la semilla del Dhamma, habían realizado actos muy provechosos, algún buen kamma, y la maduración de ese acto les había ayudado a obtener una semilla de Dhamma. Ya sea que pertenezcáis a los que acaban de recibir la semilla del Dhamma, o a los que ya tenían la semilla y han venido a crecer en el Dhamma, usad como es debido esta joya maravillosa que habéis recibido. No la desaprovechéis. He visto en algunos estudiantes un gran defecto sobre el que os prevengo. La gente viene muchas veces nada más que para probar. No hay nada malo en ello. Es algo nuevo y primero se quiere probar. Pero si seguís nada más que probando y probando, nunca lo tomaréis tan suficientemente en serio como para trabajar. Veo a la gente que viene a la India, van en busca de esta o aquella experiencia en particular, van a experimentar con hierba, o tendré una experiencia con sustancias químicas, luego van a algún gurú, una experiencia con este baba, una experiencia con aquel gurú, y con el mismo espíritu vienen a Goenka, una experiencia con Goenka, un viaje con Goenka. Hicisteis todos esos viajes y ahora uno con Goenka. ¿Qué ganáis con eso? Bien, haced un viaje con Goenka, haced 1, 2 o 3, pero finalmente tomad una decisión. Si veis que hay otra técnica que es buena para vosotros, trabajad seriamente con ella y sacadle beneficio. Si durante toda vuestra vida la tomáis como un pasatiempo, un bocadillo aquí, otro bocadillo allí, estáis desperdiciando el tiempo. El camino de la liberación es un camino muy serio. No se puede tomar como un pasatiempo mental, intelectual o emocional. Es como si alguien tiene sed, quiere agua y comienza a cavar un pozo. Cuando ha profundizado 3 metros, viene alguien y le dice, no, el agua es mejor allí, y empieza a cavar allí otros 3 metros. 3 aquí, 3 metros allí. Si te pasas la vida cavando 3 metros, nunca conseguirás agua. Por tanto, probad 1 o 2 veces, no importa, pero luego tomad una decisión. Debo llegar a la profundidad donde está el agua. Tomad una decisión. Si el camino es practicable para vosotros, si lo encontráis lógico, pragmático, científico, que no hay ninguna clase de guruismo en él, ni hay envuelta ninguna clase de dogma o de creencia, que es una ciencia pura de mente y materia, que os ha ayudado, que os da buenos resultados, entonces trabajad en ella. Para mí, estoy convencido de que es una joya invaluable. No se puede obtener en la vida nada que se la pueda comparar. Por fortuna la tenéis. Utilizadla en vuestro propio beneficio, utilizadla en beneficio de otros muchos. El Dhamma es una joya maravillosa. Gracias a ella se puede salir de toda desdicha de la vida, de todas las desdichas de la vida. Ojalá que todos los que habéis participado en este curso de 10 días utilicéis esta joya maravillosa y salgáis de vuestra desdicha, de todas vuestras desdichas. Que disfrutéis de paz verdadera, armonía verdadera, felicidad verdadera, felicidad verdadera. Bhavad Sarva Mangalam Bhavad Sarva Mangalam Bhavad Sarva